Buenas noches, amigos. Desde Chile, país de poetas, tenemos el gusto de presentar nuestro segundo programa de Aroma de Libros. Y en esta oportunidad, junto a Cristian Goyarzo, vamos a tener el privilegio de presentar a una distinguida escritora chilena, Verónica, que nos va a presentar un interesante libro, novela, Entre el recuerdo y la memoria. Verónica nació en Valparaíso, estudió en el Liceo número 4 de niña y posteriormente en la Pontificia Universidad Católica, donde cursó Pedagogía en Educación General Básica y Licenciatura en Educación. Es magíster en Currículum y Evaluación, pero su logro más importante es ser madre de 3 hijos. Verónica Villa Marchán va a presentar en esta oportunidad el libro Entre el recuerdo y la memoria. Bienvenida, Verónica. Es un honor poder entrevistarte. Buenas noches, muchas gracias, Chalo. Un gusto para mí, un honor, la verdad, que tú me hayas invitado. Igualmente, Cristian, le extiendo mi saludo afectuoso y estoy aquí para lo que ustedes digan, poder compartir esta publicación, ¿verdad?, que está ya a las puertas, porque está pronta a salir en formato digital, ¿verdad? Y será de mi total agrado poder compartir con ustedes los pasos que me llevaron a finalizar este lindo proyecto. Vero, a mí me llamó la atención desde un inicio el título. Es un título cautivante. Realmente encierra un mundo de vida que oscila, ¿no?, entre riscos de extremo a extremo. Es un angustiante bamboleo que visita 2 orillas de la vida. Lo que hemos vivido y lo nuevo, pero tratando de recordar y no perderlo. Esa angustia de estos mundos similares es lo que hace que desde que uno tiene el libro en las manos ya no quiera desprenderse de él. ¿Por qué el título? Bueno, el título, Entre el recuerdo y la memoria, pretende mostrarle al lector, ¿verdad?, justamente esta dualidad a la cual se ve enfrentada la protagonista, recoger los recuerdos que se están escapando de su memoria. Por eso es que es como estar en el umbral de la memoria de la protagonista, recogiendo todos aquellos eventos que para ella en ese minuto son relevantes, son importantes y no los quiere olvidar. Y la memoria, ¿verdad?, como ella misma lo dice, que es un depósito en el cual se van guardando estos eventos, ella siente que ya está cada vez quedando más vacío, ya está perdiendo la memoria de aquellas cosas que no quiere olvidar. Por eso es el título. Es un recuadro, podría decir, un compendio de eventos que están justamente en el límite entre lo que yo recuerdo y lo que realmente está todavía vigente en mi memoria. Escribimos entonces para no olvidar, Para no olvidar lo inolvidable. para recordar. Sí, Cristian, así es. ¿qué dices tú del título, Cristian? Entre el recuerdo y la memoria. Tú eres bastante joven, ¿ah? No, pero también tengo recuerdos y también tengo algo de memoria de algunas cosas. El título es sugerente porque también se puede tomar como recuerdos pretéritos o pasados y memoria también acerca de acontecimientos o sucesos que pudiesen haber sido de importancia y que esos hitos, digamos, siempre van a estar en la memoria, siempre van a estar en el recuerdo permanentemente o en algún espacio o fecha especial, creo yo. Sí, efectivamente. Yo quisiera mostrarles la portada. No sé si se llega a ver ahí, Cristian. Sí, sí se ve bien. Mira, es un puerto, evidentemente, se ven allí, y es un pueblo con unas calles encerradas, pero parece que encerraran cierto misterio, ciertos secretos. Las calles hablan mucho. Y en esto, en la parte de acá abajo, ya se ve desdibujado, como borrado, como si el telar de estos recuerdos se va deshilachando y se va perdiendo. El diseño, que me llamó la atención, los colores y la composición,
realmente es hermosa. ¿Lo haces tú? ¿Lo diriges tú? ¿Cómo es esto? Claro, mira, esas son acuarelas de un muy querido amigo mío que vive en Valparaíso, en Quilpué para ser más preciso. Y él pinta acuarelas de distintos lugares de Valparaíso y todas las imágenes que tú ves allí corresponden a ese puerto, que es donde yo viví justamente mi infancia y juventud, hasta que tuve que emigrar a otros lugares de Chile. Y bueno, quien hace la diagramación y el diseño de la portada es otro amigo, Luis Santibáñez Asenjo, que él trabajó también la diagramación de la novela completa. Y él hace un juego de imágenes de acuerdo a lo que yo le envío y me va mostrando distintos diseños hasta que dan el clavo con lo que yo quiero, porque también él de alguna manera invariablemente se sumerge en la lectura, ¿te fijas? De momento que él empieza a hacer la diagramación, empieza a ver cómo componemos los capítulos o el tipo de letra, etcétera, cómo le vamos a poner el título a cada capítulo. Él de alguna manera, yo noto que él se va involucrando en lo que se está, digamos, comentando, relatando en cada capítulo. Por lo tanto, él de alguna manera indefectiblemente termina el trabajo, empezamos a ver el tema de la portada y ya tiene como una imagen de lo que yo podría eventualmente desear. Pero soy yo la que le mando las imágenes que creo que representarían mejor, y él hace este juego que tú has visto que queda bellísimo. Además de bello y hermoso, realmente está muy compenetrado. ¿Qué tanto tiene Viviana de ti? Viviana es el personaje principal. Sí. No solamente porque comienza con la misma letra, ¿no? ¿Qué tanto hay de ti, de Verónica en Viviana? Yo creo que hay mucho. Sin lugar a dudas, hay mucho de mí. Y también, por supuesto, hay mucho de otras personas, y hay mucho de ficción, y hay mucho del mundo maravilloso que uno trata también de mezclar allí, ¿verdad?, en el relato. Pero si tú me preguntaras, un gran porcentaje, yo diría por lo menos un 90% son historias reales, que son de la familia de Viviana y que de alguna manera son parte de mi familia también. O sea, somos como la misma, estamos muy entrelazadas, protagonista y escritora en este caso. Se nota de que durante el desarrollo de la novela hay un intrínseco deseo de expresar ese vínculo entre la hija y la madre, la hija y la nieta, la madre y lo que vendría a ser su abuelita. Yo me quedé anonadado porque cuando vas describiendo ciertas conversaciones alrededor del fogón, cuando describes las especias, las verduras que están ahí dentro de la cocina, que es donde se gestan las historias familiares, donde se transmite esa memoria familiar y que a cierta edad, que es la que tiene Viviana o su mamá, en algún momento captura. Y capturas unas imágenes realmente impresionantes, realmente vívidas y que se traduce al lector, en este caso, a reflexionar y a rememorar con uno mismo, con sus antepasados. Porque hay situaciones que se van repitiendo. En el caso de la abuelita, cuando es sojuzgada por que es asediada por un joven. Ella quiere evitar a toda costa que el padre la vea porque es muy riguroso. Se habla de una sociedad machista muy fuerte, muy marcada, donde la mujer ni siquiera es la esposa no ocupa un lugar ni siquiera de segunda posición. Tiene que callar, tiene que dorar la píldora, disfrazar las situaciones para evitar, en muchos casos, ser violentada psicológicamente y también físicamente. Cuando es azotada, porque hay una queja del padre del muchacho por haber bebido el aceite caliente, y es azotada. Realmente es la descripción que logras en las palabras es muy potente, tiene mucha fuerza y causa en el lector mucha indignación. Quisiera que te detuvieras en esa partecita. ¿Cuál es la situación de la mujer de esa época con la de ahora? Claro, bueno, hay un siglo de diferencia. Ya la abuela está situada, ¿verdad?, en el año que nace ella, en el año 1800 y algo. Esa es la realidad de la historia.
ajustada a la realidad. Y ella, claro, los relatos que, como bien has dicho tú, entrega a la nieta, son alrededor del fuego, alrededor de la cocina. Siempre se dan este traspaso, digamos, de las tradiciones cerca de la cocina. Si tú te das cuenta después cuando Viviana conversa con su madre, también muchos de estos se dan en ese ámbito, que era como el calor, es donde se genera el calor de hogar y donde se genera la instancia para traspasarse digamos, la historia. Y en el caso de la abuela en particular, claramente ella vivía en una época en que le estaba absolutamente vedado a una mujer emitir su opinión, que yo lo dejo de alguna manera ahí registrado, y que yo lo recibí tal cual, de esa abuela, ya para decirlo en forma más exacta. Y las formas de castigo y las formas de mantener relegada a un segundo lugar, a un segundo plano a la mujer, eran reales. Eran lo que ella vivió. Blanca, la abuela de Viviana. Y era terrible, como tú puedes ver. Y cuando yo recibo esa carga de información en algún momento de mi niñez, me impresiona tanto que desconozco en qué recodo de mi mente quedan alojados esos relatos con tanta nitidez y en forma tan vívida. Porque yo vengo a escribir de esto después cuando han pasado muchos años y recojo con esa intención justamente de no olvidar aquellos relatos que son tan importantes porque son parte de la historia familiar, ¿te fijas? Y ahí, bueno, empiezo a vaciar y me empiezo a dar cuenta que tengo mucha información que quizás la abuela entregó de una manera velada o quizás sin saber el impacto que iba a tener en la nieta que era tan pequeña, ¿te fijas? Yo creo que ella nunca se imaginó que sus historias iban a estar después en una novela. Y eso es lo maravilloso de este tema, de poder recoger de la memoria, recoger de los recuerdos y compartirlo con otras personas, como tú mismo que lo has leído en otro contexto, en tu país, pero que también tiene eco en la forma como viven las mujeres, ¿verdad? Y cómo se han ido emancipando, por así decirlo, en estos años, digamos, más modernos. Yo veo en Blanca una persona muy inteligente, muy capaz, y lo que tú has dicho yo también lo percibí, va a transmutar. Lo que ella dice, a su manera, tiene la visión de que esto va a cambiar, va a variar. Pasa con la hija, con la madre de la protagonista, ella tiene que dejar de estudiar también, porque al morir su mamá, el padre decide, el hijo mayor es el que debe estudiar, porque es hombre, y Exacto. tiene que hacerse cargo de las responsabilidades. Y Laura debe encargarse de su hermanita menor, no tan niña ella también, pero debe renunciar al colegio, frustrándola, castrando toda posibilidad, y es más, dándole otras funciones que no le competían a su niñez. Ese trasvase también de responsabilidad lo describes tan bien que a uno se enternece. Pero a pesar de eso, Laura no pierde esa dulzura. Lo describes tan bien cuando van un día de playa, están con los sombreros y el viento vuela y los chicos, parecía que estuviéramos transportados en otro mundo, le da un respiro al lector, porque el lector también encuentra cierta frescura, cierta tranquilidad y te voy a decir, cierto alivio. Hay una compensación realmente interesante. Ya eran cerca de por la una que yo estaba leyendo, porque comencé un poco tarde, y no, te dije, no podía dejar de concluir, no iba a dormir tranquilo. Otra parte importante es la que me llamó la atención y quería preguntarte. No pude desentrañar ese misterio. De niña, él ve a un niño. Y cuando ella es más adulta, ve en forma recurrente, en su pesadilla, no podía dormir, ve a un hombre. Ella también es adulta. ¿Qué conexión tienen estos dos personajes? No eran físicamente corpóreos, no estaban vivos, pero estaban ahí en la... Que hay algún Exacto. vínculo, ¿no? Porque me quedé Hay un yo vínculo, sí, sin duda hay un vínculo que digamos que se concreta al final de la novela cuando la amiga que le escribe le hace una pregunta sobre unas fotografías. Ahí se hace el lazo claro completo y ahí toma sentido las palabras de Viviana cuando dice que hay situaciones en la vida que ella no puede explicar, que simplemente son mágicas, que por alguna razón
han ocurrido, y que en algún contexto, en el transcurso de la novela, ella afirma que todavía son piezas que se están armando. Cuando habla de Daniel, ella intuye que hay piezas que se tienen que juntar para que le den sentido a esta imagen de este hombre con esta relación de amor tan particular, ¿te fijas? Pero ella siente al mirar esos ojos que los ha visto antes. Y es como un misterio, es como la parte mágica que está presente a lo largo del relato en forma bien puntual, pero que aparece con mucha fuerza al final de la novela y que pretende justamente relacionar esta figura de este niño que apareció de la nada, que se mantiene en la infancia y que la madre le dice que son los amigos que tiene uno, claro, que son los amigos de la infancia, amigos imaginarios, que no se preocupe, porque la madre también había tenido unos episodios similares con su hermano, ¿te fijas? Entonces, pensando en aquello, cree que la hija también está enfrentada a algo similar. Pero es un elemento que quiero darle un impulso y lo trato de mantener vigente de alguna manera a lo largo del relato para que en el cierre aparezca ya con más fuerza, ¿verdad? Un poco triste, pero con fuerza igual. Definitivamente va a venir una segunda parte. Es obvio, evidente, y tiene que ser así. Cristian, te cuento, hay un amor transcordillerano que a mí también me dejó, digamos, vívido. ¿Por qué? Porque hoy en día, con esto de la pandemia, al estar recluidos, muchas de estas relaciones se están dando virtualmente. Y este es alguien que tenía que venir desde Uruguay, eventualmente chateaban, conversaban, se enamoraban, como que funcionó una relación a distancia, que nunca se pudo concretar, que no se logró, y que también viene en una de las partes finales del libro, muy bien llevado, muy bien equilibrado. Te decía que a uno no solamente lo entretiene, sino que estás dentro como si fueses un personaje más, un veedor, pero como que quisieras y pudieras en algún momento participar también. Sí, por lo que relatas y has comentado del libro, se nota muy interesante a ese capítulo de amores, digamos, de Uruguay-Chile. Yo creo que también dentro del relato, digamos, se basa la esperanza del encuentro, el sueño de verse cara a cara y que las distancias se vayan acortando. Y también tiene que haber sido un poco frustrante el hecho de no haber concretado ese sueño, ese proyecto por un tiempo en el cual tuvieron contacto. Por otro lado, también me suena que el libro, más que una novela, puede ser una historia familiar que se va desarrollando y que van, digamos, siendo similares en el tiempo. Entonces lo que Verónica trata de dejar tanto a sus hijos o a las generaciones que vengan, la historia familiar de antes que ella estuvo ahí, que le comentaron y que ella de muy niña absorbió todo eso y que lo pudo concretar, digamos, en una novela, obviamente con algunos personajes, creo yo, ficticios, pero que también concuerdan con lo real del momento. Es cierto, Cristian. Ella va a dejar un legado, evidentemente, una huella del pasado, pero justamente tras de esa huella es digamos, el kit de la novela, el no olvidar. Mira, Verónica, cada vez que uno recuerda un hecho, para no olvidarlo, nos alejamos más del hecho. ¿Por qué? Cuando uno genera un recuerdo, genera un nuevo circuito neuronal. Y cuando quiero recordarlo, ya no voy a recordar lo que sucedió, sino el recuerdo del recuerdo. Cada vez me voy alejando más. Cuando tú, ahora que has escrito, va a ser el recuerdo más cercano a lo que realmente sucedió. Por eso la importancia
digamos, que tú dejes esto, porque no es solamente para la familia. Yo entiendo que el escritor casi siempre comienza con los recursos propios de los recuerdos y los cuentos de la familia, al calor del fogón, como lo has hecho tú y lo hemos hecho la mayoría. Pero generaciones más adelante, cuando lean tu libro, porque lo van a leer, magnífico, cautivante, van a decir, esto era lo que yo buscaba. Y sobre todo van a decir, con razón, se suscitaron estas situaciones. Van a encontrar el porqué de muchas cosas. Yo realmente me he quedado fascinado. Yo tenía otra pregunta por hacerte que prácticamente ya quedó al margen, cuando te quería hacer la pregunta, si realmente cuando tú concluyes el libro, concluyes de escribir, terminó la historia. Ya dijiste que no. Y viene ahora, entre el recuerdo y la memoria, es una novela que además de la inquietud propia de los años, hay una desesperación por escribir y no olvidar, y tal vez para encontrarse la misma protagonista. Porque conforme vamos olvidando nuestras cosas, nosotros vamos olvidando de nosotros mismos, de quienes fuimos. Y tal vez, lo escribes y lo dices muy bien, cuando yo vuelva a leer, espero encontrarme a mí también. Esa parte a mí me fascinó. ¡Ah! Directo. Sí. Fabuloso. Claro, porque Fabuloso. la idea es que quizás, dice, me parece en la parte inicial, vuelvan, cuando ya mis pupilas esté la niña, porque cuando nosotros envejecemos, nuestras pupilas son como de niño. No sé si tú has mirado el rostro de un anciano, las pupilas pierden la fuerza de cuando teníamos en la adultez, empiezan a ser pupilas de niño. Entonces, por eso ella dice, cuando en mis pupilas esté la niña de ayer, quisiera que alguien me leyera y quizás vuelva yo, aunque sea por un rato, pero vuelva. Porque creo que cualquiera, no solamente Viviana, cualquier persona que sienta que se están escapando sus recuerdos, si alguien se los puede rememorar, va a ser un poco volver atrás. Y yo creo que esa es la intención final, aparte de, como tú bien mencionabas, tener un relato que pretende cautivar al lector con una historia de amor también allí entretejida, sin duda mostrar historias de la mujer en distintos momentos. Bien has indicado tú la historia de la abuela, la historia de la madre, que también le tocó vivir lo propio en una época en que también fue difícil la vida de las mujeres, y después la vida de Viviana en la niñez, cuando estaba en el colegio y enfrentaba las características de lo que era la educación en aquella época, ¿te fijas? Ella dice incluso, yo no sabía que estudiar para ser profesional era estudiar para atender bien a un marido. Se sorprende y queda pensando. Claro, se sorprende y queda pensando, o sea, ¿cómo era esto? ¿Era esto para lo que mi mamá quiere que yo estudie? Y hasta el nombre del curso, ¿no? El nombre del curso que era educación doméstica. Educación doméstica, exacto. ¿Para qué? Para atender al... Exacto, para prepararle un buen plato de comida y recibirlo y etcétera. Entonces, ella queda así como pensando, y hay unos momentos en la historia de Viviana niña que realmente pretenden eso, ver que los niños también tienen una vida activa intelectualmente hablando y emocionalmente hablando, en la cual están relacionando sus distintas vivencias con el entorno y muchas veces lo guardan. Viviana lo guardó por mucho tiempo, ¿te fijas? El hecho de encontrarse con el busto de Gabriela Mistral en el patio de su escuela, de leer lo que había dicho, de reflexionar en torno a las cosas que a ella le habían traído felicidad, qué había aprendido de aquellas cosas. La verdad que, bueno, cuando uno es maestra también, porque yo además soy profesora, uno descubre en los niños ese mundo interior que pocas veces ellos se atreven o se atrevían antiguamente a expresar. Ahora, en la actualidad, los chicos están más abiertos a expresar qué es lo que tienen en su interior, ¿te fijas? Pero en el tiempo de Viviana no era así. Era como mucho más rígido todo. Así que sí se logró ese cometido de mostrar, digamos, estas historias de familia que van de alguna manera entrelazadas, dándole un cuerpo a la historia final de Viviana, yo me voy a sentir más que satisfecha de haber finalizado ese escrito. Seguro que sí, Verónica. Ha sido realmente un libro impactante,
Hay mucho por hablar, el tiempo no nos alcanza, pero más que nada para que el lector también se motive. Listo, Exacto. vamos terminando. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir tú a Vero? Claro, como bien dice Verónica, y en el resumen que ella hace de su libro, yo también me transporté a mi historia familiar también, porque también viví con mucha gente de muchos años y ellos iban contando sus vivencias, sus historias. Lamentablemente, mis tíos no como que no tomaron en importancia eso. Y ahora es importante eso, recopilar eh, toda esa, toda esa historia antigua de familia para poder, como lo hizo Verónica, si bien es cierto, una novela universal, pero que también es familiar. Entonces ahí es donde el autor siempre escribe desde dentro, desde su núcleo familiar, pero ese núcleo familiar también después se hace al exterior y la gente también va recordando episodios que les van sucediendo o que les sucedieron y que claro, como también dice Chalo, se identifican con algunos capítulos de la historia y si es una novela que atrapa desde un principio, no se logra terminar de una buena vez, se lee con pausa y después cuando se llega al final se quiere una segunda parte. Así es. Pero estamos llegando al final de la entrevista, muy agradable de esta conversación más que entrevista, de conocernos y reconocernos a través de tu historia, reconocer también a las partes femeninas de nuestra familia. ¿Qué proyecto se viene y qué les puedes decir a tus lectores sobre este hermoso libro? Bueno, proyectos, tengo la verdad en mente hacer una recopilación de mis poesías, que es un área que la tengo ahí no olvidada, pero la tengo pendiente. Creo que uno parte un poco con esa área de la poesía, así que estoy en deuda con ella. Y por otro lado, también finalizar otra recopilación de relatos breves que tengo pendiente. Pero para la lectura de esta novela en particular, yo le diría a las personas que lo van a leer que se dejen llevar, que se sumerjan en la historia, se dejen llevar, se cautiven por los distintos episodios que le corresponde vivir a Viviana y quizás de alguna manera se identifiquen con algunos de ellos, pero más allá de eso, ¿verdad? Puedan mirar a través de los ojos de ella cómo ella se reinventa. A pesar de las distintas vicisitudes que le corresponden, ella se va reinventando. Y yo creo que esa es la enseñanza que queda al final, que a pesar de las cosas gratas o no gratas, el ser humano es eso, es una persona que está con una puerta siempre abierta y la posibilidad de abrirla, pasar al otro momento y reinventar el camino hecho. Por lo tanto, creo que aparte de recoger historias familiares que son muy comunes, como tú has dicho, comunes en nuestros países, en Latinoamérica, comunes en las familias, más allá de eso debe haber un legado más importante, que es valorar también el paso de la mujer por la historia, el cambio que ha tenido este paso de la mujer, ¿verdad? Y la impronta nueva que tenemos en este nuevo siglo. Darle ese impulso, ¿verdad?, a la mujer y que somos capaces y que podemos trabajar a la par de los varones, ¿verdad? Como tú lo dijiste al principio, estar allí no siendo un elemento de adorno, sino más bien una compañía que sea capaz de empujar también, ¿verdad?, el proyecto de vida en común y poder concretar algo como familia, pero teniendo realmente un impacto en la familia y una participación efectiva y real. Yo creo que ese es mi mensaje y invitarlos a que lo lean. Ya lo ha dicho que es de fácil lectura, ¿verdad? Que es cautivante, que no va a ser un libro tedioso, así es que yo los invito a que hagan un intento y se dejen cautivar también por las palabras.
de esta novela. Muchas gracias. Las gracias a ti, Vero. Realmente tus personajes, Blanca, Laura, viven a través tuyo, se están reposicionando también en la historia universal. Una mujer no es un complemento, es un acompañante, es la persona que te va a hacer crecer y también va a recibir de la otra parte. Somos diferentes, somos seres humanos, pero no somos la mitad de uno ni del otro, sino estamos juntos para seguir. Te agradezco realmente tu presencia, hermoso tu libro, sé que las personas que lo van a leer se van a sentir encantados, y a nombre de Chile País de Poetas y de Cristian Goyarzo, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.